Bueno, damos inicio al seminario de Derecho de la Niñez en función de los 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bueno, en este formato que es nuevo, que es transmedia, estamos explorando nuevas herramientas para trabajar con nuestros docentes y nuestras docentes. Así que, bueno, de alguna forma este material es una exploración de un nuevo formato para poder llevar adelante los cursos y las capacitaciones. La idea es que no se pueda agotar todo lo que tiene que ver con la temática puntual o el eje que nos toca abordar hoy, que es el eje de la identidad, sino que de alguna forma resaltemos cuál es de todo el contenido lo que nos parece más importante, lo que nos parece que nos puede agregar un valor nuevo. Ustedes van a tener este video de aporte y también en la plataforma van a encontrar otros materiales que tienen que ver con distintos aspectos del abordaje del derecho a la identidad en formato papel, también con algún otro tipo de referencia bibliográfica y demás. Bueno, y entrando un poco en el eje central de lo que tiene que ver con el derecho y la identidad, nos parece que era importante que veamos desde el lugar de la educación, desde el lugar de la escuela, desde el lugar de la historia de nuestro país, la importancia que tiene el derecho a la identidad para la República Argentina, ¿no? En función especialmente de nuestro pasado no tan reciente, pero sí de los últimos 40 años, cuando después de la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, se produjo un plan sistemático de robo, apropiación y sustracción de la identidad a un montón de niños, y eso generó la lucha de abuelas y de los organismos de derechos humanos para la restitución de la identidad. Entonces nos parecía que desde lo escolar o desde el lugar donde nosotros podemos abordarlo, hacer eje en lo importante que es el derecho a la identidad de nuestro país, tiene también una perspectiva histórica que podemos ver desde ese lugar. Como decía Martín, hola, yo soy Juliana Armendáriz, del Martín Lucero, no se presentó. Como decía Martín, hay derechos fundamentales que nosotros consideramos derechos humanos, como el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que se los exigimos al Estado como tales, y podemos entender perfectamente por qué los necesitamos. Necesitamos comer, educarnos, tener una vivienda digna. Poder deambular, digamos, la libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria. Ahora, cuando hablamos de derecho a la identidad y uno pregunta qué es el derecho a la identidad, recibe muchísimas respuestas. Sí, la primera respuesta rápida es casi una identificación del derecho a la identidad con el derecho a la identificación, ¿no? El derecho a tener un DNI. Digamos. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿No? Tiene que ver con el derecho al nombre, tiene que ver con el derecho a que el Estado te reconozca una identidad cívica, por eso el número de DNI. A tener una ciudadanía. A tener una ciudadanía. Ahora, lo que pasó en nuestro país y también en el mundo, sí, es que, como dijo Martín, luego de la última dictadura militar y del plan sistemático de apropiación de niños y niñas y de sustracción de la identidad de niños y niñas por parte de la última dictadura militar, lo que empezamos a ver palpable es esta necesidad de que nos garanticen el derecho a la identidad. Claro, ¿sí? Poniéndolo en contexto, lo que sucedió, digamos, es que el aparato represivo que estaba ubicado en el Estado suprimió la identidad de esos menores, de esos niños, de esas niñas, y lo desvinculó totalmente de su origen, ¿no? O sea, no solamente les cambió el nombre, que sería solamente una faceta de lo que sucedió, sino que también hizo que ellos cortaran todo tipo de vinculación con su pasado, con su historia, con su cultura, con su familia de origen. Entonces, ese fue, digamos, el gran cambio de paradigma que vino trayendo la lucha de abuelas y la lucha de los organismos respecto al derecho a la identidad. Que el derecho a la identidad no es solamente la supresión de estados civiles o no es solamente el cambio de nombre, sino que es una cosa mucho más amplia, en un concepto que es mucho más contingente, dinámico, como es el derecho a la identidad. Es un concepto básicamente relacional, y la finalidad de la última dictadura no era solamente cambiar el nombre o el DNI o la identificación de un niño o de una niña, sino que era
suprimir sus orígenes y lograr, ¿sí?, que no se identifique con el origen, fundamentalmente con las ideas, ¿sí?, con las ideas de sus padres biológicos y de su madre biológica, sino que se identifique con las ideas y con el pensamiento y la ideología de los enemigos de sus padres y de sus madres, de sus apropiadores. En este sentido, cuando se sanciona la Convención Internacional por los Derechos del Niño, como consecuencia de la lucha de abuelas y de haber puesto blanco sobre negro en esta situación de lo que es el derecho a la identidad, de reconocer el derecho a la identidad y reconociéndolo como tal, poder exigirle al Estado que lo cumpla y que lo garantice, es que se incorporan en la Convención de los Derechos del Niño lo que se llama el articulado argentino, que fueron 3 artículos que se incorporan como consecuencia y a pedido de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Sí, lo que buscan esencialmente esos artículos es tener esta visión amplia del derecho a la identidad, donde no solamente se reconozca el derecho al nombre, al apellido, a la nacionalidad, sino también el derecho de los niños y de las niñas a conocer su origen biológico, a tener relación con sus padres, a estar bajo cuidado de sus padres, y pone, que es lo importante, en cabeza del Estado la obligación de garantizar el derecho a la identidad. Ya no es una cuestión meramente voluntaria o es una cuestión de un simple procedimiento administrativo de una inscripción, sino que el Estado tiene que garantizar todas las herramientas para que los niños y las niñas accedan al derecho a la identidad, e incluso pone algunas herramientas que son muy básicas y que ustedes las van a poder ver en el material, ¿no? Como que apenas nacen tienen que ser registrados para que puedan acceder a otro montón de derechos. ¿Qué es lo importante de esto? Nosotros tenemos que tener presente que el derecho a la identidad de alguna manera es como la puerta de entrada, o es la llave, o es la herramienta con la cual se pueden ejercer otros derechos, ¿no? O sea, obviamente a través de la identidad uno puede identificarse cuando lo para la policía, y eso también es una garantía de la libertad ambulatoria, puede acceder a la educación, porque obviamente cuando uno va a la escuela le piden todos los datos personales. O sea, pensemos en todas las cuestiones de nuestra vida cotidiana en la cual ejercemos derechos y está vinculado o hay una demanda de la identificación o el derecho a la identidad. Esto tiene otras facetas, ¿no? Va mucho más allá de eso, es un concepto relacional que tiene que ver con la cultura de un país, tiene que ver con los orígenes de una persona. Sí, como dice Rita Segato, el primer derecho que tiene un niño y una niña es un derecho a un pueblo. Entonces, el derecho a la identidad, el derecho a la ciudadanía y a la nacionalidad es fundamental, porque me permite no solo ver cuál es mi origen desde el punto de vista de mi país y de mi nacionalidad, sino también desde mi cultura, desde mi entorno, ¿sí? Saber quiénes fueron, quién fue mi padre, quién fue mi madre, quién es mi familia biológica, dónde nací, es fundamental para la constitución de mi personalidad. Y el derecho a la identidad va, como decía Martín, mucho más allá de la identificación, de las relaciones, y también es un concepto dinámico. Pensemos que también en un principio no teníamos esta exigencia de que el Estado garantice nuestro derecho a la identidad. Hoy se ha modificado incluso nuestro Código Civil en base al derecho a la identidad. En el Código Civil originario, el Instituto de la Adopción, la finalidad del Instituto de la Adopción no tenía el interés superior del niño como centralidad, sino que la finalidad de la adopción era proveerle de alguna forma niños y niñas a aquellos padres que no podían tenerlos biológicamente. Esa era la finalidad del instituto. Hoy se cambia el eje. Hoy el Instituto de la Adopción, la finalidad es proveerle al niño y a la niña de un contexto y de una familia cuando sus padres biológicos no pueden no pueden satisfacer sus necesidades no solo materiales, sino también afectivas. Y en esto cambia el eje porque ahora es fundamental permitirle a este niño o a esta niña adoptado y adoptada que conozcan, no solo que tengan acceso al expediente de adopción, que tiene que estar completo en los datos, que puedan conocer su origen biológico, y compromete a los padres adoptantes a que le faciliten esta información a los niños. Es decir, no solo el niño tiene derecho a preguntarlo y a buscarlo, sino que es obligación del padre y de la madre adoptante otorgarle y facilitarle las herramientas para que los niños y niñas puedan conocer su origen biológico. Siempre de acuerdo al estado de madurez y al estado de desarrollo que tengan en ese momento. Por eso, en lo que nosotros hacemos hincapié es que la lucha de abuelas y de los organismos y la perspectiva histórica
le damos desde la República Argentina al tema del derecho a la identidad, para nosotros es constitutivo en la cuestión educativa. De hecho, no solamente, como bien decía Juliana, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene que ser uno de los tratados más democráticos, más discutidos, más ampliamente ratificados en el mundo, recepta los artículos argentinos que hablan respecto al derecho a la identidad, sino que nuestro ordenamiento jurídico interno, en este caso la reforma del Código Civil y Comercial, pone también, digamos, eje en esta idea de identidad, que no solamente es la identificación de nombre y apellido, sino también conocer las raíces históricas, culturales, sociales de los niños y de las niñas. Entonces, nos parece que como eje vertebrador, resaltar, digamos, que no podemos estudiar el derecho a la identidad de nuestra escuela, no podemos abordar la tarea educativa alejado de la perspectiva histórica y de lo que representa para nosotros. También en ese contexto ustedes van a encontrar dentro del material que va a estar subido en la plataforma algunas cuestiones vinculadas o derivadas de los nuevos derechos que surgen de esta dinámica que tiene el concepto de identidad, ¿no? Y en esto estamos hablando puntualmente de la identidad de género. La ley de identidad de género lo que aborda es una nueva problemática y una nueva temática que como problemática no es nueva, pero sí está visibilizada en este último tiempo, que es el tema de la identidad de género. Nuestra ley de identidad de género lo que permite a cada persona es vivir conforme el género autopercibido, ¿sí? Y esto, si bien van a encontrar más información en el material ampliatorio, lo que tenemos que resaltar en este momento es que incluye a las personas menores de 18 años, es decir, que también se aplica la ley de identidad de género a nuestros niños y nuestras niñas. Y en este sentido, la identidad también es constitutiva de la persona, ¿no? Esto que hablábamos de la cuestión interrelacional y demás. Por eso es tan grave y remarcamos nuevamente lo que ha sucedido en los procesos históricos de la República Argentina, ¿no? La sustracción de bebés, la supresión de identidad, la supresión del Estado civil, lo que buscaba era no solamente cambiar el nombre de los niños o de las niñas, sino separarlos del contexto cultural donde hubieran sido educados, ¿no? Entonces eso también nos parece importante remarcarlo, ¿no? O sea, el derecho a la identidad también está muy vinculado a la forma en la que educamos a nuestros niños y nuestras niñas de nuestras comunidades, ¿no? Esto lo podemos bajar a la escuela, al barrio, a la comunidad educativa y esencialmente a la familia, que es la primera educadora. Entonces también como la familia en su rol de primera educadora es constitutiva de la formación de la identidad de nuestros niños y nuestras niñas. Así que bueno, en términos generales nos parecía muy importante remarcar esto, ¿no? Cómo para la República Argentina el tema del derecho a la identidad tiene una perspectiva histórica, tiene una perspectiva social, tiene una perspectiva de lucha, tiene una perspectiva de derecho humano, y si hay algo que para nosotros como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país no puede dejar nunca de ser importante, y especialmente cuando lo bajamos a las escuelas, es nuestro irrefrenable compromiso con la memoria y la verdad y la justicia, que tiene en el derecho a la identidad una de las manifestaciones más importantes que podemos ver. Así que bueno, en estos 30 años de la Convención de los Derechos del Niño nos parece que es muy importante contar esta historia, ¿no? Que hay 3 artículos de la Convención que hacen referencia al derecho a la identidad, que se llaman los artículos argentinos precisamente porque tienen que ver con nuestra historia. Y que estamos transitando el mes de la identidad en la República Argentina. Así que muy contentos de poder compartir esta nueva experiencia con ustedes. Esperamos haber sido claros. Para los próximos formatos vamos a ir mejorando seguramente, pero bueno, que sea de utilidad y que el curso sea de mucha practicidad para todos ustedes, los que están del otro lado. Muchas gracias.